Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Objetivo Sínodo. Hoy para hablar del Sínodo, del 26º Sínodo Diocesano y de cómo se va a poner en marcha y de lo que supone para nuestra Archidiócesis de Toledo. Y lo vamos a hacer con el delegado episcopal para el Sínodo, don Enrique del Álamo, que nos acompaña. Don Enrique, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, y así también nos lo hacía llegar, nos lo ha manifestado siempre el señor arzobispo de Toledo, el sínodo, estamos ante un tiempo de gracia, ¿no? Mucha gente intenta como definirlo, buscarle una explicación, pero yo creo que desde esa definición es como mejor lo podemos ver, ¿no? En toda su perspectiva. Ahí está, ¿no? Muchas veces pues, nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Pues en todos los ambientes, ¿no? En los que nos movemos, ¿y qué es el sínodo? ¿Y para qué un sínodo? Y tal. Entonces, es verdad que hay muchas definiciones y yo no voy a entrar ahora, o sea, en una definición exacta, ¿no? Pues lo tenemos en los documentos del magisterio de la Iglesia y tal. Pero a mí me parece, y lo he subrayado mucho, ¿no? Que el sínodo, sobre todo y auténticamente, es un tiempo de gracia, ¿no? ¿Y qué es la gracia? Pues así, hablando de tú a tú, ¿no? La gracia es la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si decimos que el sínodo es un tiempo de gracia y la gracia es la presencia de Dios en nuestras vidas, lo que estamos diciendo es que el sínodo va a ser un tiempo, un momento en el que Dios se haga presente de una manera especial en nuestra diócesis, ¿no? Y yo creo que solamente con esas palabras ya merecería la pena, ¿no? Ya merece la pena subirse a esta aventura, ¿no? A la que nos ha convocado nuestro arzobispo. Sínodo, tiempo de gracia, gracia, presencia de Dios en nuestras vidas. Pues un sínodo es el tiempo en el que Dios se va a hacer presente de manera especial en nuestra vida, en nuestra historia diocesana, ¿no? Yo creo que eso es la clave. Con un protagonista claro, que es el Espíritu Santo, que es el que se supone que lo va a guiar, ¿no? Para crear un nuevo Pentecostés diocesano. A mí me gusta mucho este término. Yo, que se supone, no, que es. que es, ¿no? Que el único protagonista y el verdadero protagonista es el Espíritu Santo, ¿no? Al final es el que pues infundió esta idea, ¿no? en la mente de nuestro arzobispo, es el que ha ido haciendo, ¿no? Que vayan sucediendo los distintos acontecimientos, que todo siempre es por algo, ¿no? Para llevarnos a este momento concreto, ¿no? De la historia de nuestra diócesis, donde el único y el verdadero protagonista es el Espíritu, y así vamos a vivir, ¿no? Esa nueva efusión, ¿no? Del Espíritu en nuestra diócesis, ese nuevo Pentecostés, ¿no? que hemos dicho. Bueno, es algo que también se ha repetido mucho y en la carta pastoral que escribe el señor arzobispo de Toledo así lo recoge también, que no se trata tampoco de un evento para unos pocos ni tampoco para los de siempre, sino que el sínodo en realidad ¿a quién convoca a que participe en él? A todo el pueblo de Dios, o sea, a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y el pueblo de Dios entendido como laicos, consagrados, vida consagrada, y sacerdotes, es decir, a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y aquí lo bonito, ¿no? de este sínodo, ¿no? O por lo menos para mí, ¿no? que lo que viene a hacer o lo que viene a impulsar a cada uno de nosotros es despertarnos, ¿no? Y lo que, como hablábamos antes, ¿no? Lo que el Espíritu quiere promover en nosotros es zarandearnos, ¿no? Y despertarnos lo que está dormido en nuestros corazones, despertar esa conciencia que muchas veces, ¿no? pues está adormilada, ¿no? Avivar, ¿no? Esa fe que a veces se nos convierte, ¿no? Mucho en rutina, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Y viene como a zarandearnos, y eso lo necesitamos todos, ¿no? Necesitan sacerdotes, necesitan los consagrados, necesitan los laicos, los hombres y mujeres de nuestras parroquias, todos necesitamos, ¿no? Volver ese zarandeo, ¿no? Y a mí me gusta mucho pues utilizar esa imagen, ¿no? del nuevo Pentecostés, porque precisamente es eso lo que vamos a vivir, ¿no? En Pentecostés, ¿no? ¿Qué os le ocurrió a los cristianos? Pues los primeros discípulos, pues encerrados, ¿no? En el cenáculo, con miedo, cansados, sin saber qué hacer, ¿no? Y estaban ahí encerrados porque era su sitio de seguridad, era donde estaban a gusto, donde estaban cómodos, ¿no? Y de ahí no salían, ¿no? Ahí tenían su trato con el Señor, ahí celebraban las primeras Eucaristías, tal, pero encerrados en su zona de confort, ¿no? Y lo que hace el Espíritu es, cuando entra en ese Pentecostés, dice que no podéis estar encerrados, que hay que salir, que vuestro sitio es el mundo, ¿no? Y eso es precisamente lo que creo que el Espíritu quiere hacer en nuestra diócesis, ¿no? En un momento pues, en el que estamos también nosotros, pues, por distintas circunstancias, ¿no? Pues estamos tendiendo a encerrarnos, ¿no? A pensar en nosotros mismos,
pues eso, ¿no? A vivir encerrados, pues lo que quiere el Espíritu es abrirnos, salirnos, ¿no? Y que nos demos cuenta de que hay vida mucho más allá de nuestros templos, que hay vida mucho más allá de nuestros propios grupos, ¿no? Y que como cristianos, como hijos de Dios, y me da igual sacerdotes consagrados que laicos, como cristianos estamos llamados a estar en el mundo, a hacer presente ese mensaje de Jesucristo a nuestro mundo, a dar una respuesta a nuestro mundo, a nuestra sociedad, ¿no? Y eso es lo que el sínodo quiere propiciar, ¿no? en nuestra diócesis, ¿no? ¿Qué respuesta vamos a dar a todos los retos que se nos están planteando en este momento, ¿no? ¿Qué respuesta como iglesia, qué respuesta como parroquias, qué respuesta como comunidades vamos a dar, ¿no? a nuestro mundo, a nuestra sociedad? Solo por eso merece la pena. Según estabas hablando, a mí me venía a la mente el Congreso de Vocaciones, el del mes de febrero. Y veo como cierta continuidad, o sea, en un congreso nacional donde se nos invitaba a descubrir para quién soy, el valor de nuestra vocación, cada uno, y del papel que jugamos la misión dentro de la Iglesia, pues no sé, me estaba como evocando, ha sido pues, ahora en este momento, pues eso, ¿no? Es precisamente pues lo bonito, ¿no? de este proceso, ¿no? y de lo que estamos viviendo, ¿no? Y cuando mucha gente pues está, que pues no se está haciendo nada, o estamos, venga a hablar del sínodo y no se están dando pasos o tal, no sé qué, que es un poco el ambiente que hay, ¿no? Pues por ahí, pues uno lo que tiene que hacer es mirar un poco hacia atrás y mirar desde esta perspectiva, ¿no? de que el protagonista es el Espíritu, ¿no? Y cuando empieza esto, ¿no? Empieza con un congreso de laicos, ¿no? Un congreso de laicos en febrero de 2020, ¿no? Que termina ese congreso, nada más acabar ese término, llega nuestro arzobispo a la diócesis, ¿no? Y una de sus primeras acciones antes de empezar la pandemia, ¿no? Es anunciar que quiere, ¿no? Pues, convocar, ¿no? Ese sínodo diocesano, y nos ponemos a trabajar, ¿no? Recogiendo todo lo que se ha trabajado en ese congreso de laicos, donde se ha puesto en valor la figura del laico, que el laico no es un cristiano de segunda, tal, y estamos en ese proceso, ¿no? Pues de aplicación, ¿no? De esas 4 líneas, de esos 4 contenidos fundamentales del Congreso de Laicos. Empezamos a trabajar nuestra propuesta pastoral, un año dedicado a los laicos, un año dedicado a la vida consagrada, un año dedicado al sacerdocio ministerial, ¿no? Esa convocatoria, ¿no? que hace el Papa Francisco, ¿no? del sínodo de la sinodalidad, donde no dejamos de ver claro que es el protagonista, es el Espíritu Santo, y que va guiando a la Iglesia y que va poniendo distintos elementos en nuestro camino que, vistos en esa perspectiva, pues nos llevan, ¿no? a donde estamos en este momento, ¿no? La convocatoria del año jubilar, el Congreso de Vocaciones, ¿no? Y que lo vamos a plasmar todo eso, ¿no? en este sínodo diocesano, y utilizando pues esa expresión, ¿no? tan sencilla, ¿no? pero profunda a la vez de nuestro arzobispo, ¿no? Pues el Espíritu ha ido poniendo todos los ingredientes sobre la mesa para hacer la paella, ¿no? Y ahora es cuando nos tenemos que poner a cocinar, ¿no? Y es el momento ahora de empezar a cocinar, ¿no? Tenemos ahí pues todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y sobre todo cuando uno hace esa mirada retrospectiva, ¿no? agradecida, pues descubres, ¿no? cómo es el Espíritu Santo el que nos ha ido guiando hasta este momento, ¿no? Y si de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora, lo va a hacer en los próximos días. Y que no es un momento improvisado. Ahí está. Parece que no hemos llegado aquí, bueno, de repente, sino que hay como todo un proceso. Y hay que saberlo ver, ¿no? Y decir, y el año jubilar pues ha hecho pues mucho bien también a nuestra preparación, ¿no? Este congreso de vocaciones del febrero, ¿no? de este año, ¿no? Pues todas esas cosas nos han ido marcando nuestra Iglesia, han ido marcando el momento en el que estamos, y tienen mucho que ver y tienen mucho que aportar a nuestro sínodo diocesano, ¿no? No son eventos que no tienen nada que ver, que son lejos porque son en Roma, porque son en Madrid, porque no, es que todo eso nos implica a nosotros. Ha salido, y como ha salido me meto ya en ello, lo dejaba para el final, pero voy a abrir el melón ya. ¿Qué ambiente hay en la Archidiócesis de Toledo? Y porque me ha parecido también entenderle que todo como que se ha retrasado. ¿En qué momento estamos? Cuando terminó el curso, 2024-2025, allá por el mes de junio, era ese momento en el que se empezaban a formar los grupos sinodales, para luego ya, una vez en septiembre comenzase el curso, pues hubiesen arrancado las reuniones y demás, pero esto de momento no se ha producido, ¿no? Bueno, pues ¿en qué momento estamos? Pues estamos dando los primeros pasos, ¿no? Yo creo que ahí, que para que las cosas funcionen hay que andar sobre seguro, o sea, no podemos andar improvisando o haciendo las cosas por hacerlas, ¿no?
Entonces, bueno, pues estamos en un momento, pues creo que es importante también de reflexión, que estamos en un momento, el sínodo sobre todo es un tiempo de escucha, ¿no? De escucha, escucha a Dios, ¿no? Y escucha pues a los hermanos, escucha a los hombres, ¿no? Y por eso pues creemos, ¿no?, que es importante, ¿no?, empezar así, ¿no?, empezar escuchando, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que se ha pretendido, ¿no? Es decir, pues vamos a escuchar, ¿no?, a escuchar cómo están nuestros sacerdotes, escuchar cómo están nuestros laicos, cómo están nuestros consagrados, ¿no? Vamos a empezar por ahí, por ese momento, ¿no? Y no es decir que se haya parado todo, no es decir que se haya suspendido, no, ¿no? Es decir, si el sínodo es sobre todo un tiempo de escucha, vamos a escuchar, ¿no?, a escuchar cómo estamos, escuchar qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay, cuáles son nuestras inquietudes, y desde ahí pues nos vamos a poner a caminar, ¿no? Y eso es pues precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Te corrijo un poquito, ¿no? A final del curso pasado no es que se lanzara ya para que se crearan los grupos, sino que se decía cómo iban a formarse, ¿no? Se entregó, ¿no?, pues ese pequeño folletillo, ¿no?, donde se explicaba un poquito qué es lo que se quería, sí, ¿no?, tal. Se publicaron el reglamento de los grupos para que se fuera trabajando, pero siendo realistas, en el mes de junio no puedes, porque todo el mundo entra en vacaciones, entra en ese periodo donde, sí, bueno, pues la vida diocesana, la vida parroquial, pues para un poco. Entonces, siendo realistas, no era el momento de empezar a crear esos grupos, sino que fuera sonando, ¿no? Y esa era nuestra intención, ¿no?, que fuera sonando la importancia de la creación de los grupos, la importancia, ¿no?, de que todos teníamos que entrar en esa dinámica. Y ahora es cuando ya estamos en ese momento, ¿no? Ya se está creando, ya está funcionando la página web, ya se pueden hacer esas inscripciones, ¿no?, de los distintos grupos, y ahora después, si quieres, pues hablamos un poquito, o en la segunda parte, hablamos un poquito de lo que se quiere, de lo que se pretende con estos grupos, ¿no? ¿En qué momento estamos? Que era la pregunta que me hacías, pues es un momento de escucha, ¿no?, un momento de reflexión, ¿no? Yo siempre, y me gusta mucho pues poner este ejemplo, ¿no?, pues en el atletismo, ¿no?, sobre todo en esa prueba, ¿no?, del salto de longitud, ¿no?, el atleta, ¿no?, cuando va a prepararse, ¿no?, para ese salto de longitud, lo primero que hace es un salto hacia atrás, ¿no?, da unos pasos hacia atrás para coger impulso, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo estamos en ese momento, ¿no?, es decir, vamos a empezar ya, ¿no?, pero es el momento de coger impulso, ¿no? Entonces, este tiempo, este mes y algo, ¿no?, que estamos, es un coger impulso para empezar con fuerza, ¿no?, para coger y hacer ese salto y de verdad, ¿no?, que nos lleve lejos, que nos lleve a donde Dios, a donde su Espíritu pues quiere y espera de nosotros. Muy bien. Este tiempo de gracia dice que nos invita a mirarnos sinceramente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hablaba antes también de ese ejercicio de escucha que supone el sínodo, de escucha primero a Dios, después al otro. ¿Cómo nos miramos sinceramente? ¿Cómo...? Pues esto lo queremos hacer a través de ese ejercicio del discernimiento comunitario, ¿no? Que es esa dinámica, ¿no?, que ya se impulsó, ¿no?, en el sínodo de la sinodalidad, y que es lo que queremos, ¿no?, que sea lo que reine, ¿no?, la dinámica, ¿no?, que tome fuerza en nuestro sínodo diocesano también, ¿no? Y en este sínodo diocesano, este discernimiento comunitario se desarrolla sobre todo en varias etapas, ¿no? La primera, ¿no?, que hacíamos referencia a ella antes, escuchar antes que hablar, ¿no? Eso es clave, eso es fundamental, ¿no?, escuchar antes que hablar, ¿no? Y si el sínodo, lo decíamos al principio, es un tiempo de gracia, un tiempo en el que Dios se va a hacer presente, tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Por eso es importante escuchar, ¿no? Y el sínodo y nuestras reuniones sinodales, nuestros grupos, tienen que empezar y tienen que partir siempre desde la oración, ¿no? Que escuchemos a Dios, ese Dios que nos habla, ese Dios que se nos va manifestando pues, a través de la palabra, a través del magisterio, ¿no? Escuchar a Dios, ¿no? Después, en un segundo momento, pues escuchar a los hermanos, ¿no? Compartir esa experiencia de fe, ¿no?, que nosotros hemos tenido y escuchar, ¿no?, la experiencia de los demás, ¿no?, para terminar juntos buscando la voluntad de Dios, ¿no? Después de haber escuchado a Dios, habernos escuchado los unos a los otros, buscar juntos esa voluntad de Dios, como discerniendo, ¿no?, con ese ejercicio del discernimiento y asumiendo juntos lo que el Espíritu nos ha ido diciendo a cada uno, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no?, de la conversación en el Espíritu, ¿no?, el discernimiento comunitario, y es así un poco pues como queremos pues desarrollar, ¿no?, nuestro trabajo, ¿no?, en este sínodo, ¿no?
Eso, ¿cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Pues es un poquito que cuando se publiquen, ¿no? Que saldrán la semana que viene, si Dios quiere y no pasa nada, ¿no? Ya los distintos temas, ¿no? Las distintas catequesis, ¿no? que iremos trabajando en este primer año, ¿vale? Pues ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Vale? Pues el material que se nos va a presentar, que se nos va a ofrecer, yo lo digo siempre, es sobre todo un material de oración, ¿vale? No es un material de formación, no es un material para aprender, no, es un material de oración, ¿no? Y ese material, el primer sitio donde tenemos que llevarlo es a la oración, ¿no? A ese encuentro con el Señor y escuchar lo que Dios nos quiere ir diciendo, en este caso concreto, en este primer año, pues a través de las lecturas, ¿no? de las cartas del Apocalipsis, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a hacer? En la oración, ¿no? Y además es que lo subrayo porque tiene que nacer de ahí, ¿no? Y es ahí, ¿no? En ese material rezado, ese material hecho nuestro, hecho oración, y donde escuchemos lo que Dios nos está diciendo a cada uno, ¿no? Y por eso las reuniones comenzarán pues, 15 días antes, una semana antes, ¿vale? En la capilla, rezando, ¿no? Y es así como tenemos que hacerlo, ¿no? Ponernos en esa actitud de oración y de escucha a Dios, ¿no? Y luego cuando ya llegue el momento de nuestra reunión, el momento de nuestro grupo, ¿no? Pues del compartir, ¿no? Pues haremos una primera invocación al Espíritu, ¿no? Porque si esto es una fusión del Espíritu y es el protagonista, tenemos que invocarle, ¿no? Que esté en medio de nosotros, y vamos a comenzar, ¿no? Pues a hacer ese discernimiento comunitario, esa conversación en el Espíritu, con la dinámica de los 3 círculos que llamamos. Esto explícalo, ¿no? porque creo que es importante, ¿no? Describirlo y además, que nos lo cuentes, claro. Sí, y sobre todo que es muy sencillo y muy bonito, ¿no? Cuando uno descubra de verdad la importancia, ¿no? de esto. Entonces comenzamos con esa invocación al Espíritu, ¿vale? Y luego pues lo hemos llamado así, ¿no? La dinámica de los 3 círculos, ¿vale? La conversación en el Espíritu. Pues lo importante es, o lo bonito es, que estemos sentados en círculo, ¿vale? Para que se vea claro que el Señor es el que está en el medio, que el Espíritu es el que está en el medio, ¿no? Y siempre aquí decimos, y en las recomendaciones que damos, que los grupos sean entre 6 y 12 personas, ¿vale? Intentar o procurar que no sean más de 12 personas, ¿vale? En el grupo, porque si no, pues a la hora de participar todo, pues se alarga y se hace pues más pesado, ¿no? Entonces, entre 6 y 12 personas sería el número ideal. Pero es que en nuestro grupo somos 14. Bueno, pues hacéis 2 grupos, le dividís y hacéis uno de 7 y otro de 7, y vais a disfrutar mucho más, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar tender a eso, ¿no? Que sean como mucho, ya digo, 12 personas. Nos sentamos alrededor de una mesa, nos sentamos en círculo, hacemos esa invocación al Espíritu y comenzamos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues cada uno va a compartir lo que Dios le ha dicho a él en la oración, ¿no? Y el resto estamos en actitud de escucha, ¿no? Que es fundamental eso, ¿no? La actitud de escucha. Y vamos a escuchar, ¿no? Lo que van diciendo los hermanos. Pero nadie interviene, nadie justifica, nadie aclara, nadie dice, pues yo estoy de acuerdo, pues me parece bien, pues qué bonito esto que has dicho. Nadie interviene, ¿eh? Simplemente cada uno vamos hablando y escuchamos los demás. Yo hablo, y los demás escuchan, ¿no? Cuando hablan los demás, yo escucho y puedo ir tomando nota de lo que los demás han ido diciendo, ¿no? Pero que sea un tiempo de escucha, ¿no? Que no sea un tiempo de diálogo. No queremos que sea un diálogo ahora, ¿no? En este primer momento, ¿no? Sino escuchar, ¿no? Y escuchar, ¿por qué? Porque Dios ha ido hablando a cada uno en la oración, ¿no? Entonces, escuchar al que tengo enfrente es escuchar lo que Dios le ha dicho a él, ¿no? Y por eso es importante partir, ¿no? de este momento, ¿no? Partir de esta escucha. Una vez hecha el primer círculo, la primera ronda, donde todos hemos ido hablando, donde nadie ha intervenido, donde no se ha hecho ninguna aportación, nada. Simplemente escuchar, ¿vale? Ni siquiera, porque hemos visto que aquí en este programa ya que están constituidos los grupos, que va a haber una presencia del párroco, de un sacerdote y demás, ni siquiera él. Luego después hablaremos, si te parece, de los roles de cada uno del grupo, ¿vale? Sí. Pero nadie interviene, simplemente escuchamos, ¿vale? Luego viene el segundo momento, ¿no? El segundo círculo que llamamos, ¿vale? Que es el momento en el que vamos a ir haciendo resonancias, ¿vale? De lo que hemos escuchado. Entonces cada uno va a ir diciendo 2, 3 cosas que le han llamado la atención de lo que ha escuchado en los hermanos, ¿no? Vamos a ir haciendo resonancias. Pues mira, pues esto que ha dicho, pues yo no lo había caído en la cuenta y a mí
me parece que es interesante. O he visto que esto que yo he dicho se ha repetido y ha habido 4 o 5 hermanos que han dicho lo mismo, tal. Y es un momento para hacer resonancias, ¿vale? Y hacemos pequeños comentarios, pequeñas resonancias de lo que hemos ido escuchando, pero sin juzgar, sin hacer preguntas, no, sino que simplemente hacemos esas resonancias, ¿no? Decir, pues mira, pues yo no había caído en la cuenta y esto me parece que es importante, o después de haberos escuchado a todos, creo que ninguno hemos dicho esto y creo que esto es importante porque según os estaba escuchando, pues me ha venido, tal. Es decir, es un momento, un segundo círculo de hacer resonancias, ¿no? En todo este tiempo, ¿vale? Tanto en la primera círculo como en el segundo, ¿vale? El secretario pues va tomando notas, ¿no? Un poco Sí. de las cosas que van se van saliendo. diciendo, ¿no? Y yo aquí lo digo, insisto mucho, ¿no? Una vez que terminamos este segundo círculo, hacemos un parón, ¿vale? Hacemos un descanso, ¿vale? Y es el momento pues para tomarnos un café, para tomar un agua, para reír, para decir cualquier cosa que hacer un descanso, pero un descanso real, ¿vale? Sí. Que sea un descanso pues eso, pues de compartir pues en otro ambiente, pues, podemos ir a una mesa de un lado, tal, un café, levantarnos, lo que sea, pero hacer un descanso, aunque sea chiquitito, 2 o 3 minutos, pero hacer como un pequeño corte, ¿no? Y ya volvemos otra vez a la reunión, ¿no? A nuestro sitio donde estamos reunidos, y ahí hacemos ya el tercero de los círculos, ¿no? Que es donde vamos a hacer juntos, y ahí ya sí que hay diálogo, ahí sí que hay un poco, pues se trata entre todos de buscar el consenso, ¿no? Y a esas cuestiones que se nos han ido planteando, después de escuchar lo que hemos dicho cada uno, después de escuchar las resonancias, pues vamos entre todos a buscar ese consenso, a buscar, ¿no? Pues esa respuesta, ¿no? que podemos dar y que hace referencia, ¿no? Pues a lo que el Señor, a lo que el Espíritu pues ha ido diciéndonos a cada uno de nosotros en el grupo, ¿no? Ese sería un poco la dinámica, ¿no? Y ahí pues el secretario, ¿no? Pues Toma nota. hace la síntesis, ¿no? De todo lo que ha salido, se comparte y si todos estamos de acuerdo, pues esa síntesis, ¿no? Pues Es la que esa se envía. respuesta será la que se envía después, ¿no? Pero partimos, ¿no? Que el comienzo es en la oración, ¿vale? Y no podemos llegar al grupo improvisando, ¿vale? Y sería un gran error, ¿no? Que llegáramos al grupo sin habernos leído el tema, sin haberlo rezado, sin haber, ¿no? Porque entonces no sirve, ¿no? Porque esto lo que se trata es de escuchar lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Es importante, ¿no? Empezar desde la oración, habiéndonoslo preparado antes y llegar allí y cuidar mucho esta dinámica, ¿no? Porque al final, ¿no? Pues, lo que vamos a descubrir es cómo Dios nos está hablando y nos está hablando en las personas que están a nuestro alrededor. Es un tiempo de escucha y tenemos que escuchar, ¿vale? El sínodo, ¿vale? Y es importante, ¿no? También, no lo dije al principio, se me pasó, no me viene ahora, pero el sínodo no se trata aquí de buscar consenso, no se trata de buscar mayorías, no se trata de elaborar documentos y que todos voten. Se trata de hacer un diagnóstico, ¿no? Y ni siquiera tampoco de escuchar, ¿no? Escuchar lo que Dios nos está pidiendo a nosotros y lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos puede hablar a través de nuestro obispo, Dios nos puede hablar a través de nuestros sacerdotes que están muy bien formados, pero Dios nos puede hablar y somos testigos de ello a lo largo de la historia en personas bien humildes, en personas bien sencillas, ¿no? Con su aportación, que se dejan abrir, que se dejan llenar de ese Espíritu Santo, y tanto vale la aportación de una persona humilde, de una persona sencilla, de una persona sin apuras, ¿no? Es decir, sin estudios, sin preparación, tanto vale como la del que está más preparado y tiene más tesis y tiene más títulos y doctorados hechos, o sea, porque al final no escuchamos a las personas, escuchamos a Dios. ¿No? Y de lo que se trata en este sínodo no es de escuchar lo que unos pocos nos quieren decir, sino escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de los hermanos, a través del que está a nuestro lado. Una pregunta práctica. ¿Cuánto duran estas reuniones o cuánto deberían durar, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que se empieza en la capilla con la oración, que después del segundo círculo hay un tiempo de descanso, aunque sea corto, y luego viene, yo creo que el grueso, ¿no? Quizá lo que ocupe más tiempo, que es elaborar todas esas síntesis, ¿no? Y encajar todo lo que se ha dicho. Al revés, yo creo que ese va a ser lo más fácil, corto. lo más corto, ¿no? Porque en ese segundo círculo, en el de las resonancias,
ahí va a salir ya pues prácticamente pues todo lo que es la síntesis, ¿no? Porque bueno, pues tenemos experiencia, ¿no? que hemos hecho esto ya en distintos ambientes, ¿no? de la diócesis, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Cuando tuvimos pues hace 2 cursos ese equipo de discernimiento comunitario, trabajamos precisamente de esta manera, y en ese segundo círculo pues ahí ves ya, ¿no? Pues lo que el Espíritu te está diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienen que durar las reuniones? Es algo que también, ¿no? lo hemos dicho y lo hemos insistido, ¿no? En ese documento que se va a entregar, ¿no? Donde vienen las catequesis. ¿Cuánto tiempo? No más de hora y media, ¿vale? No más de hora y media. Y ahí sí que pedimos, que será un poco la tarea del coordinador del grupo, por respetar un poco el horario, ¿no? Que no sea más de hora y media. ¿Por qué? Porque si nos vamos a reuniones de 2 horas, 2 horas y media, que vamos a estar muy a gusto, ¿vale? Sí. Y son tiempos, ¿no? Donde vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando, el clima es muy positivo, pero se nos van a hacer pesadas, ¿no? Y cuando ya llegue en el calendario, es que me toca reunión de sínodo, es que voy a estar allí toda la tarde, ¿qué tal? Y eso se nos va a hacer pesado. Ahora, si yo sé cuándo empieza y yo sé cuándo acaba, ¿no? Pues yo voy más animado, ¿no? Por eso es importante la hora y media, ¿no? de reunión. Decías de empezar en la capilla. No, empezar en la capilla es el trabajo previo, ¿no? Lo que trabajo que tienen que hacer vale. cada uno antes, ¿no? La reunión no, una vez que nos reunimos, Al hacemos primer esa círculo invocación, directamente. hacemos esa invocación, pero lo hacemos en la sala donde estamos, no hace falta dirigirse a la capilla, es una invocación sencilla porque se supone que la oración ya la traemos hecha de antes. Ya, es un trabajo previo. Es un trabajo previo, ¿no? Igual que esa reflexión que hemos hecho de las distintas cuestiones que se nos plantean, ¿no? A la luz del tema que estamos tratando, ¿no? Todo eso ya tiene que venir hecho, ¿no? Una vez las reuniones, hacer esa invocación al Espíritu y ya empezamos, ¿no? con los círculos. Por eso te decía que es muy importante no improvisar, que es muy importante ir con los deberes hechos, ¿no? Como decimos. Con todo preparado. Bueno, una pausa y luego enseguida recuperamos este espacio para seguir hablando del lema, de los temas que me ha parecido entender que ya la semana que viene nos llegarán y ya se podrán empezar a trabajar. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Recuperamos este tiempo, este espacio en el que seguimos hablando del sínodo diocesano. Hemos visto la metodología que se va a seguir en todas y cada una de las reuniones de los grupos sinodales, que son el corazón del sínodo, tal y como vamos a ver a continuación. Pero antes, don Enrique, a mí me gustaría pues centrar un poco también este tema del primer año, ¿no? Van a ser 3 años de sínodo y el tema de este año, en él se nos pide volver al amor primero. Así es, ¿no? Bueno, lo primero de todo que queremos dejar claro, ¿no? Desde el equipo, ¿no? que estamos trabajando en esto, ¿no? en el sínodo, ¿no? Por el encargo del arzobispo, es que no queremos en ningún momento que dé la sensación de que el sínodo ya está cocinado, ¿no? Y es una expresión así que hemos utilizado mucho, ¿no? De que, bueno, pues ya está, de que ya sabemos lo que se va a tratar, de que ya sabemos lo que se nos va a decir y que esto es un mero trámite y ya está, y que luego al final pues se nos dará, venga, pues esto es el sínodo y esto es lo que tenéis que hacer. No, no queremos eso, ¿no? Y por eso es un poquito el plan, ¿no? El proyecto que hemos hecho para los próximos años, ¿no? ¿Dónde hemos recogido, ¿no? Todo el material para abordar, ¿no? En estos años? Pues en ese trabajo que se hizo, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Que hacía referencia antes, que es ese equipo de discernimiento comunitario, ¿no? Donde pues, un grupo
de sacerdotes, de consagrados, ¿no? De laicos de distintas partes de la geografía diocesana. Estuvimos durante un curso entero haciendo una reflexión, un análisis sobre la situación de la diócesis, ¿no? Eso se lo entregamos al arzobispo. El arzobispo de ahí extrajo, ¿no? Esas 4 corazonadas, ¿no? De las que tanto ha hablado, ¿no? y que están presentes, ¿no? en tantos documentos y escritos suyos, ¿vale? Y de ahí un poco es donde hemos intentado beber, ¿no? para la elaboración de este proyecto, ¿no? de este plan, ¿no? De 3 años. Entonces, el primer año lo que pretendemos, ¿no? es que sea un año pues como dice ahí, ¿no? De renovación espiritual, que sea un año de renovación. Es decir, una de las cosas y la primera corazonada, ¿no? que el arzobispo pues nos decía, ¿no? Era eso, ¿no? que estamos viviendo pues un momento de cansancio, de acedia, ¿no? De ese desánimo, de esa desgana, ¿no? Donde bueno, pues el ambiente que hay, ¿no? Pues es un poco pues, también llevado, ¿no? Por nuestro mundo, por nuestra sociedad. Entonces lo que queremos es que este primer año pues sea una renovación interior, ¿no? Y qué mejor manera pues que hacerlo, ¿no? Pues escuchando, ¿no? Esas cartas al Apocalipsis, ¿no? Y ese grito, ¿no? Que se hace a la Iglesia, ¿no? De la necesidad de volver al amor primero, ¿no? De volver a encontrarte con lo que realmente, ¿no? Tú eres, ¿no? Y descubrir pues todo el valor, descubrir pues todo el potencial, ¿no? que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo no podemos quedarnos quietos, cómo no podemos quedarnos encerrados, inmóviles, ¿no? Sino que necesitamos salir, y para salir pues uno tiene que descubrir, ¿no? lo que tiene dentro, ¿no? Por eso este primer año queremos que sea eso, ¿no? Pues un examen de conciencia, si quieres utilizar, ¿no? Esa expresión, un acto diagnóstico, ¿no? Sí. de cómo estamos, ¿no? De cómo estamos, y en concreto pues en 4 aspectos que nos parecen pues fundamentales, ¿no? Primero pues el cansancio, ¿no? Ese cansancio, esa tristeza, esa acedia, ¿no? que nos acecha, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Que vemos pues con nuestras comunidades pues siempre es lo mismo, parece que como que no hay iniciativa, parece que todo está ahí un poco estancado, ¿no? Segundo, ¿no? Un tema, ¿no? que nos afecta también mucho, ¿no? La mundanidad, ¿no? Y cómo nos dejamos llevar en muchos momentos por el espíritu del mundo, Sí. y no somos capaces de dar una respuesta a eso como Iglesia, ¿no? Tercero, ¿no? Tercer tema importante, ¿no? Que queremos abordar, la falta de comunión, ¿no? Que vemos que también es una piedra de toque, ¿no? Que tenemos en nuestro camino, que cada uno va por su lado, que se están haciendo iniciativas pero muy desconectadas, ¿no? Unas de otras, ¿no? Y vemos que ahí falta, ¿no? Pues un espíritu, ¿no? de trabajar juntos, de ir todos en la misma dirección, ¿no? Y yo creo que esos son los temas fundamentales, los puntos fundamentales, ¿no? que debemos de trabajar, ¿no? El desánimo, la desilusión, ese cansancio, esa falta de comunión, ese dejarnos llevar por el espíritu del mundo, es un poco lo que queremos trabajar este año, ¿no? Y al final del año, ¿no? En el último de los temas, lo que vamos a ofrecer precisamente es como que se haga una lluvia de ideas, ¿no? De qué respuesta podemos dar como diócesis pues a las situaciones que se nos presentan, ¿no? Y que nos parecen como más urgentes y que ya salieron, ¿no? En ese equipo de discernimiento comunitario, ¿no? Pues a la evangelización, a la transmisión de la fe, a la presencia, ¿no? De los cristianos en la vida pública, ¿no? A ese mundo, ¿no? Pues tan amplio y tan bonito como es la religiosidad popular, la presencia en redes sociales, en el sexto continente, ¿no? que se habla, ¿no? Cómo podemos cuidar el tema de la familia, cómo podemos cuidar a los jóvenes, los niños, el tema de la vocación. Nuestra diócesis ha sido muy bendecida, ¿no? Con numerosas vocaciones al seminario, a la vida consagrada, ¿no? Pero cómo potenciar también la vocación laical, ¿no? en nuestra diócesis, la vocación misionera, ¿no? Somos una diócesis misionera, cantidad de misioneros agentes también, no solamente dentro, sino hacia afuera, ¿no? Pues hacer como una pequeña lluvia de ideas, ¿no? de temas que en los grupos nos parece que son importantes de tratar y de abordar en los próximos años, sobre todo para no dar esa idea de que vamos a hablar de tal, que es lo que tienen pensado y que ya está todo cerrado, ¿no? Sino que queremos pues escuchar, ¿no? Lo que el Señor va diciendo pues a través de todo el pueblo de Dios, ¿no? El segundo año, recogidas, ¿no? Pues todas estas aportaciones que nos lleguen,
queremos sobre todo pues, centrarnos, ¿no?, en la transmisión de la fe, ¿no?, la evangelización y la transmisión de la fe, ¿no?, que creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como Iglesia diocesana, ¿no?, cómo llegar al mundo de hoy, ¿no?, pues el tema de la familia, el tema de jóvenes, el tema de niños, el tema de evangelización, ¿no?, en definitiva, pues toda esa transmisión de la fe, ¿no?, porque lo que queremos no es otra cosa sino recuperar esa audacia, ¿no?, a la hora de anunciar el Evangelio, ¿no? Y el tercer año, ¿no?, pues queremos que sea sobre todo, ¿no?, pues como final, ¿no?, un año de acción de gracias, de dar gracias a Dios, ¿no?, por todo lo que tenemos en nuestra diócesis, pero a la vez que sea un año de compromiso, ¿no?, porque todas esas bendiciones que nosotros tenemos, ¿no?, como diócesis, suponen también una gran responsabilidad. Es decir, que lo que Dios nos ha dado, los talentos que tenemos no son para esconderlos bajo tierra y que no se pierdan, sino que hay que hacerlos producir, ¿no? Por eso queremos que sea un año de acción de gracias, pero de compromiso también, ¿no?, donde se ponga en juego esa gran responsabilidad, pero sin tener todavía unos temas estructurados, unos temas cerrados, ¿no?, sino que queremos que salga un poco de la reflexión de todos, ¿no?, y según vayan pues avanzando y vayan saliendo temas, pues así iremos, ¿no? Pero ese será un poco el camino que queremos abordar, ¿no? Este primer año, ¿no?, como un poco de análisis de nuestra situación, un segundo año, ¿no?, donde nos preocupa sobre todo la transmisión de la fe, la evangelización, ¿no?, como el problema principal, ¿no?, que tenemos en nuestra diócesis, cómo hacer frente, ¿no?, a los nuevos retos, ¿no?, cómo hacer frente, ¿no?, a esta nueva cultura. Y ese tercer año que queremos que sea un año de acción de gracias y de compromiso, ¿no?, que se materialice en compromisos concretos para seguir cuidando y custodiando todos esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Ese será un poco el plan que queremos trabajar en los 3 años, ¿no?, con la misma dinámica de la conversación en el Espíritu, ¿vale?, pero que sepamos, ¿no?, a dónde queremos llegar y saber, ¿no?, que al final tendremos una serie de compromisos que luego será el trabajo que tendremos para poner en práctica. Muy bien. ¿Y en qué medida nos va a ayudar la página web? Una herramienta que vamos a presentar a continuación y que, bueno, ya se puede consultar, se pueden inscribir, de hecho, los grupos sinodales. Vamos a ir repasando. www.sinodotoledo.org. Sí. Ahí encontramos toda la información sobre este sínodo, lo vamos a poner en pantalla. Pero ¿de qué manera nos puede ayudar esta herramienta? Pues yo creo que la página web, por lo menos la hemos concebido así, pues como un compendio, ¿no?, de todo lo que es el sínodo y donde vamos a poder encontrar, ¿no?, pues todo lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Bueno, pues ahí en portada, ¿no?, pues como estáis viendo ahora, ¿no?, pues tenemos ahí una pequeña explicación de lo que es el sínodo, ¿vale?, de la realidad, ¿no?, a la que hacemos pues referencia, ¿no?, en nuestra realidad, ¿vale? Y yo creo que ahí es fundamental, ¿no?, pues el que podamos hacer referencia a ello, ¿no? Luego, el segundo, vamos a ir en la parte de arriba, ¿no?, en esa línea roja, tenemos ahí arriba distintas pestañas, ¿no? La primera que nos habla del sínodo, lo que es, el objetivo, lo que quiere el señor arzobispo. Luego, si vamos a la siguiente, donde dice oración por el sínodo, ¿vale?, pues ahí nos vamos a encontrar distintos materiales de oración, ¿no?, que se han publicado o que se irán publicando, ¿no? Un primer esquema, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, a la hora de empezar, ¿no?, en las parroquias, cuando empecemos a trabajar, ¿no?, una oración de entronización del icono del sínodo diocesano, ¿no?, un esquema que se puede descargar ahí, donde se nos invita, ¿no?, pues cómo hacerlo, con una pequeña procesión, con el icono, una lectura de un texto del Evangelio, unas peticiones que nos ayuden, ¿no?, pues como el pistoletazo de partida, ¿no? Luego tenemos ahí las preces por el sínodo diocesano, ¿no?, que ya se lanzaron el curso anterior, ¿no?, para la Eucaristía, para laudes, para vísperas, ¿vale?, y la oración para el sínodo diocesano, ¿no? Serían un poco los materiales de oración que tenemos, aunque esa comisión de liturgia, ¿no?, que está funcionando en el sínodo, está preparando distintos materiales que irán saliendo ahí, ¿no? Luego, en el siguiente, en el apartado de documentos, ¿vale?, ahí nos vamos a encontrar, ¿vale?, con documentos de distintas categorías, ¿no? Estamos trabajando ahora por ordenarlo un poquito para que no sea ahí un totum revolutum como está ahora, porque está todavía en ejecución, está en fase de prueba, ¿no? Y bueno, pues nos van haciendo comentarios
y los vamos añadiendo, ¿no? Habrá una primera parte que sea documentos del magisterio de la Iglesia, que hacen referencia pues sobre todo a la sinodalidad, ¿no? No vamos a meter ahí todo lo que es el magisterio de la Iglesia, claro, sino simplemente lo que hace referencia a la sinodalidad, ¿no? Como el documento final del sínodo de la sinodalidad, ¿no? Habrá otra parte que sea magisterio de nuestro arzobispo, de don Francisco, ¿vale? Lo que son sus cartas pastorales, sus escritos dominicales, ¿no? Los que hacen referencia, como digo, al sínodo, ¿no? No vamos a meter ahí todo el magisterio del arzobispo, ¿no? Y será un poco como lo que podemos encontrar en este apartado, ¿no? Luego tenemos un tercer apartado que son materiales, ¿no? Materiales que se van a ir subiendo, ¿no? Aquí encontramos en primer lugar los logos para el sínodo diocesano, ese icono de Jesús, ese icono de la Virgen, ¿vale? Haciendo clic, ¿no? en esa pestaña, ¿no? Pues se pueden descargar, ahí estarán colgadas las catequesis, cuando se publiquen, ahí estarán pues lo que son todos los materiales para poder ir trabajando, ¿no? Luego en el apartado de noticias, pues ahí se irán colocando pues las noticias que hagan referencia a nuestro sínodo, ¿no? Y aquí queremos, ¿no? Pues que sea pues un espacio, ¿no? Donde formemos parte todos, ¿no? Y aquí pues vamos a pedir pues a todos los grupos sinodales pues que nos vayan mandando fotos de sus reuniones, de sus encuentros, de las actividades que se van haciendo, ¿no? Pues en las distintas parroquias de la diócesis y que puedan ir apareciendo aquí, ¿no? Como fotos, noticias de los distintos apartados, ¿no? Grupos que se van haciendo. En el apartado multimedia, ¿vale? Que está ahí un poco por hacerse todavía, pues aquí lo que queremos hacer es ir poniendo enlaces, ¿no? Pues a este programa maravilloso que estás llevando, Conchi, ¿no? y todos los distintos documentos, ¿no? que se vayan haciendo pues sobre documentos gráficos, ¿no? sobre el sínodo en nuestra diócesis, ¿no? Es un poco lo que queremos trabajar en esa parte, ¿no? Y que podamos encontrarlo, ¿no? Aunque todo está en la página web del canal diocesano, pero que lo que hace falta, lo que hace referencia, ¿no? Al sínodo, pues que esté ahí ordenado. Todo, ¿no? recogido. Y luego tenemos dos últimas pestañas. Hay una que es curiosa, ¿no? y que el arzobispo tenía mucho interés, ¿no? en que saliera, ¿no? Que es la de mapa, ¿no? Y ahí hemos colocado un mapa interactivo de la diócesis, ¿vale? Y según se vayan registrando los distintos grupos sinodales, ¿vale? Pues irá apareciendo pues una chinchetita, ¿no? en las distintas parroquias donde se van creando esos grupos, ¿no? Ahí en pantalla pues vamos viendo pues distintos grupos que se van creando, y si con el ratón hacemos clic en alguna de esas chinchetas, pues nos saldrá el nombre del grupo, ¿vale? Y la localidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese que estamos viendo en pantalla, mira, nos han puesto aquí el de Yepes, el Grupo Sinodal San Benito Abad de la parroquia de Yepes, ¿no? Y así, pues, ¿no? Pues se irá haciendo en cada una de las parroquias, ¿no? Entonces, según se vayan inscribiendo, pues aparecerá y así pues sabremos, ¿no? Y tendremos de esa manera visual, pues cada parroquia que se está trabajando, ¿no? Y si en una parroquia pues hay varios grupos, pues saldrán igual en el mismo sitio. ¿Ah, sí? Sí. Y saldrán los distintos grupos que hay en cada parroquia, ¿no? Luego la siguiente pestaña que tenemos es el calendario del sínodo, ¿vale? Y bueno, pues ese no es el calendario diocesano, que ese está puesto en Architoledo, sino que bueno, ahí iremos poniendo las distintas fechas que son importantes, ¿no? para el sínodo, ¿vale? Irán apareciendo ahí, ¿no? Ahora de momento está un poco en blanco, ¿no? Porque estamos dando los primeros pasos, ¿no? Y ya está. Y luego el último parte, la última pestaña, ¿no? Contacto, ¿no? Pues ahí la dirección donde cualquier grupo tiene alguna sugerencia, alguna cosa, pues donde puede ponerse en contacto con cada uno de nosotros, ¿no? Ahí aparece pues un correo electrónico, ¿no? Al que se puede escribir, ¿vale? Una dirección y un formulario de contacto. Y luego, para lo más importante, si vamos a la página principal, bueno, aunque aparecen todas, ¿vale? Está puesto ahí bien, que se vea bien, ¿no? Caminando juntos con Cristo, sínodo diocesano, inscripciones aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que inscribir mi sínodo? ¿Dónde tengo que inscribir mi grupo? Perdón,
pues ahí, ¿no? Damos a inscripciones Ajá. aquí, ¿vale? Y ahí se nos van a ir pidiendo ya pues todos los datos importantes y necesarios, ¿vale? Por el tema de la ley de protección de datos no vamos a escribir, ¿no? O no vamos a pedir los datos de todos los miembros del grupo, sino solamente del secretario, ¿vale? Será el secretario el que recopilemos información y se nos pedirá el nombre del secretario, apellidos, teléfono de contacto, un correo, el de la dirección de la parroquia, el nombre de la parroquia, el número de los miembros del grupo, ¿vale? Y la característica del grupo, pues si es un grupo de catequistas, es un grupo de jóvenes, es un grupo de, pues de lo que sea, ¿no? Pues que esté ahí puesto. Y una vez hecho, ¿no? Pues se nos pedirá introducir el código que aparece ahí en la pantalla para evitar todo el tema de los robots y todo eso que escriban sin control, ¿vale? Y se envía. Una vez que se envía, ¿vale? Desde la Secretaría del Sínodo tenemos que aprobar, ¿no? Esa solicitud, ¿no? Se ve que es de una parroquia, no es hecha ahí de cualquiera, ¿no? Y se hace esa aprobación. Y una vez que se aprueba, ¿vale? Ese grupo se envía al secretario pues, un correo electrónico donde se le facilita, ¿no? Pues una clave, ¿no? Para entrar luego al área reservada, ¿no? Y que ahí dentro de la página web pues, pueda poner ahí las aportaciones de su grupo. Todas las síntesis que se hacen, ¿no? Entonces ya no será enviarlas por correo electrónico, sino que será el secretario el que pueda entrar, ¿no? en un apartado de la web, ¿no? Al final del todo, ¿no? Dice área reservada, pues ahí con su usuario y su contraseña que se le facilita desde la secretaría, pues ya puede entrar ahí y hacer todas sus aportaciones. Mucho más cómodo. Estaba yo pensando en el sínodo anterior, cómo ha cambiado la cosa. Vaya, tenemos que aprovecharnos de todos estos métodos, ¿no? Claro. Y todos estos medios que porque nos facilitan también entiendo mucho. yo que ahorran reuniones a los secretarios, o sea, ya no te tienes, porque el anterior a mí me lo contaban de esa manera, se tenían que reunir y entre todos, incluso transcribir a máquina, pasar a máquina, todo. Pero claro, esto ahorra mucho tiempo. Entonces sí, yo creo que es una cosa bonita y yo creo que puede dar mucho fruto, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema del mapa, don Francisco es una de las cosas que más le gusta, ¿no? Por tener así un golpe de vista, ¿no? de la situación en la diócesis. Estupendo. Bueno, ¿para cuándo los temas, más o menos? ¿Cuándo está previsto que lleguen los temas, que se empiecen con las reuniones, los grupos sinodales? Vale, pues los temas se van a hacer una presentación el día 13, el 13 de noviembre, ¿vale? Que es jueves. Ese día hay reunión del Colegio de Arciprestes, ¿vale? Entonces se va a presentar ahí a todos los arciprestes, se les va a entregar ya a ellos, ¿vale? Para que luego pues en los arciprestagos lo puedan hacer llegar, ¿no? Pues a todos los sacerdotes y los sacerdotes, ¿no? Pues a los distintos grupos. Y ese día será por la mañana, ¿no? En la reunión del Colegio de Arciprestes, ¿no? Y ese mismo día en la tarde, ¿vale? En el Centro de Apostolado Seglar vamos a hacer una convocatoria también pues para pues todo el que quiera, una convocatoria sabiendo que es jueves, ¿no? Pero bueno, pues para laicos, para movimientos, para asociaciones, para consejos pastorales de las parroquias, ¿vale? Queremos ahí hacer esa convocatoria, ¿vale? Para hacer esa presentación ya, pues también de lo que son los materiales, de este modo de trabajo. Yo quiero pediros, y ya que estoy aquí, si nos podéis ayudar, ¿vale? Pues emitiéndolo en directo, ¿vale? Que podamos emitirlo en directo, no sé si entra dentro, si no en directo, pues hacer un streaming, ¿vale? Perdón por no habértelo dicho antes, pero bueno, así delante de la cámara no me puedes decir que no. No, claro. Y que pueda llegar un poco pues a toda la realidad diocesana, ¿no? Y queremos que ese día 13 pues sea el día de presentación de los materiales que se van a tratar en este primer año. Y entonces una vez que los recibamos, ¿vale? A partir de ese día 13, en el calendario que habíamos marcado al principio habíamos marcado como 4 meses, ¿no? Para trabajarlos en grupo, ¿no? Habíamos marcado noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Bueno, pues ahora retrasamos un poquito, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces tendríamos 4 temas a trabajar, que serían diciembre, enero, febrero y marzo, ¿vale? Y luego hay una serie de temas también, pues puesto que las cartas del Apocalipsis son 7, hemos hecho 7 catequesis, entonces las que tenemos que trabajar todos sí o sí serían las 4 primeras, ¿no? Cuyas respuestas mandaremos, ¿no? a la Secretaría del Sínodo. Y luego quedan 3 más, ¿no? Para aquellos grupos que quieran seguir a lo largo del curso
pues trabajando, ¿no?, con esta dinámica, sin que las respuestas ya tengan que enviarlas, ¿vale?, sino que simplemente pues, para ellos que les ayude en su camino, que les ayude en su formación, ¿no? Es un material que yo creo que estaba hecho, que es muy bueno, que creo que puede hacer pues, mucho bien, entonces lo ofrecemos. 4 de las 4 primeras las trabajaremos todos, y las 3 siguientes pues aquellos grupos que así lo deseen, ¿no? Entonces en el mes de marzo, ¿no?, que sería la última reunión, pues ahí ya vamos enviando pues, todas las cosas. Entre abril y mayo, ¿vale?, iremos haciendo esa síntesis, ¿vale?, con todo el equipo de la Comisión Teológica y las distintas comisiones, haremos esa síntesis de todas las aportaciones que se han recibido, para finales de mayo, principios de junio, pues tener esa asamblea sinodal, ¿no?, donde ya pues, se dirá, ¿no?, quién forma parte de esa asamblea, que la Comisión Jurídica pues, ya está pues, también trabajando en ella y está haciendo los estatutos, quiénes son los miembros, ¿no?, como tal, ¿no?, los miembros de esa asamblea sinodal, y allí ya se presentarán las conclusiones, se harán las votaciones, ¿no?, de lo que haya salido, ¿no?, como aportaciones que hayamos hecho desde nuestros grupos. Bueno, por último vamos a terminar con una afirmación en la que insistís mucho, y es que el corazón del sínodo está en los grupos sinodales. Evidentemente, o sea, y además, y cojo la expresión que te decía al principio, ¿no?, es decir, que no queremos dar la idea de que esto está todo cocinado, ¿no?, utilizando la metáfora de la paella de Don Francisco, ¿no? Es decir, está claro que esto funcionará en la manera en que dejemos escuchar al Espíritu. Yo lo decía y lo subrayaba en la primera parte, que es sobre todo un tiempo de escucha, escucha de Dios, escucha de los hermanos, escucha del Espíritu. ¿Y dónde lo vamos a escuchar? Lo explicábamos antes también, en los grupos sinodales, ¿no? Es en ese diálogo, en ese ambiente, ¿no?, de oración, donde vamos a escuchar a Dios, donde nos vamos a escuchar unos a otros, ¿no? Por eso el corazón del sínodo serán los grupos. Si nosotros nos implicamos, si nosotros trabajamos, si nosotros nos lo tomamos en serio, este será un momento de gracia, ¿no?, para nuestra diócesis, como decíamos al principio. Estupendo. Bueno, pues seguimos caminando con ese objetivo. Muchísimas gracias, don Enrique, por acompañarnos. Gracias a ti y gracias pues, a todos los que nos están siguiendo. Eso es. Bueno, pues ya hemos seguido dando claves sobre la puesta en marcha del Sínodo Diocesano. Gracias por su compañía y la semana que viene volvemos de nuevo. Les espero aquí en Objetivo Sínodo.